Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 19 de mayo del 2025. Gracias por acompañarnos aquí en la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotras en una emisión más. Recuerde nuestros números telefónicos en cabina 5535-084761. También las redes sociales. Nos puede encontrar a través de CIMAC Noticias y bueno, pues las redes sociales de cada una de nosotras. Y nos puede escribir. También le invitamos a que utilice los hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista, que son pues los hashtags a través de los cuales nos estamos comunicando. Y recuerde, todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la frecuencia de 97.3 de FM en esa radio, pues encontrará precisamente este programa. Y bueno, vamos a arrancar con el tema. En días pasados tuvimos la terrible noticia, el asesinato prácticamente en los mismos días de Cecilia Rubalcaba. Iba como candidata regidora de Teocaltiche, Jalisco, por Movimiento Ciudadano, y también de la candidata de Veracruz, Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Tequistepec en Veracruz, quien fue asesinada después de de un proselitismo político allá en la entidad. Y esto, mi querida Angélica de la Peña, Marta Tagle, Imelda Marrufo, bienvenidas a las tres a esta mesa política, nos vuelve a colocar las condiciones en las cuales las mujeres están haciendo política en este país, donde pues la violencia está centrada, mi querida Angélica de la Peña, de una manera terrible. Pues sí, fíjense que en ONU Mujeres, en su balance del feminicidio en México, señala que cuando menos 10 mujeres al día son asesinadas en un claro tipo de feminicidio. También los distintos análisis que hacen diversas organizaciones feministas, incluso también lo adelanta el propio INEGI, que son de donde se basan las estadísticas para cuantificar cuántas mujeres son asesinadas por serlo, define que hay incluso algunas inconsistencias porque faltan datos que analizar. Es decir, falta buscar si detrás de los suicidios, de los accidentes o de homicidios accidentales, qué sé yo, no hay un contexto de feminicidio. De manera que sí estamos ante una situación muy preocupante porque a pesar de que hemos avanzado en reformas importantes en los códigos penales de todo el país, a nivel federal igual, y por supuesto hemos trabajado con los ministerios públicos, desde las fiscalías, las organizaciones feministas están siempre atentas a que todo lo que hagan estas organizaciones gubernamentales, aunque tengan autonomía, pues se tomen en cuenta cuáles son las características para definir si se trata de un homicidio o se trata de un feminicidio. Ese es un debate que ahí está, pero llama la atención que ahora, como tú lo acabas de señalar, ninguna mujer en ninguna situación, antes se aprovechaba que una mujer que no era muy famosa en el ámbito privado, doméstico, pero ahora ya encuentras que hay actividades que son sumamente peligrosas porque no gustan a estos grupos criminales o personas en un contexto de criminalidad que matan a una mujer simple y sencillamente con toda la facilidad del mundo. Y claro, hoy en México le ha dado vuelta al mundo, lo tengo que decir, porque además de estos dos homicidios que tú mencionas, de estos feminicidios, en el caso de Yesenia, además estaba en una actividad proselitista, estaba el Facebook en vivo, en directo, ella saludando con un gran movimiento de proselitismo en las calles de su municipio porque buscaba ser elegida como presidenta municipal de su municipio, acompañada de su equipo de campaña, y resulta que llegan, la asesinan en plena visita domiciliaria en la calle y además mueren otras personas de su equipo y quedan varias personas heridas.
No terminábamos del impacto de una situación de ese tipo, insisto, en vivo y en directo, cuando conocemos también el otro video en vivo y en directo de esta chica de Zapopan que es asesinada en una situación muy complicada porque ella medio anticipa, bueno, voy a recibir un regalo, será costoso, empieza a tener un comportamiento allí entre broma, entre preocupada, raro, y de repente ustedes, Valeria, sí, y pum, la matan allí y todo el mundo también en tiempo real estaba viendo cómo la mataban. Creo que sí es preocupante que en México nos encontremos en una situación a veces de imposibilidad para ser escuchadas, sobre todo nosotras que estamos pugnando, bueno, aquí Marta, que tiene una gran trayectoria como diputada, que estuvo ahí al frente en las comisiones para legislar etiquetación de presupuestos de egresos en programas y políticas públicas para que las mujeres tuvieran una protección integral y se lograra la igualdad sustantiva. Imelda, que tiene una gran trayectoria también desde su organización, que ha sobrevivido al feminicidio de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Es decir, estamos, querida Lucía, ante mis colegas que son unas guerreras en este trabajo que se ha hecho junto con muchísimas mujeres más de distintas trayectorias, de distintos signos políticos y de organizaciones no gubernamentales para lograr que además de sancionar de manera debida como feminicidio la violencia contra las mujeres, también se etiqueten programas de prevención. Querida Lucía, yo creo que esa es la parte en la que tenemos que ahora poner el punto sobre la I, porque la prevención quiere decir que todas las instancias gubernamentales en los tres órdenes de gobierno, junto con las organizaciones de la sociedad civil, realizan trabajos, programas, definen tareas para señalar que las mujeres tienen derechos, las niñas tienen derecho, que la educación, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, tiene que reforzar esta igualdad entre las niñas y los niños, porque lo que está en el fondo de todo esto es que las mujeres siguen siendo tratadas como objetos que pueden matar, que pueden derrumbar en cualquier momento, objetos sexuales que al agresor de repente ya no le gusta, pero tampoco te voy a permitir que te vayas para otro lado y las asesinan. Eso es lo que está detrás. Un sistema machista, patriarcal, misógino, que debemos identificar plenamente y buscar todas las rutas y caminos que nos lleven a una deconstrucción para que la sociedad tenga más conciencia de que tenemos derecho las mujeres, este 52% de la población, a acceder a una vida libre de violencia. Y es lamentable porque más allá del escándalo que se hace al momento de la noticia del asesinato, al pasar de los días desaparece, mi querida Angélica. Desaparece del análisis de los medios, desaparece como noticia y nos vamos a lo siguiente. Estando revisando algunos elementos para el programa de hoy, por ejemplo, Integralia, que es una organización que está dando seguimiento a violencia política, nos señala que en estos primeros 3 meses del año, 50 personas ligadas a la política han sido asesinadas. Es un dato que pasa de noche, que no se le está tocando la dimensión porque precisamente los municipios son los lugares territoriales en los cuales se concentra el asesinato de estos personajes políticos. Y en la tabla que ellos tienen de casos destacados, como les llaman, de violencia política, que excluye al homicidio, las mujeres llevan la batuta en términos de amenazas y atentados con armas de fuego. Mi querida Marta Tagle, ¿cómo hacer política? ¿Cómo llegar realmente a este terreno cuando se tiene tan normalizada la violencia para atentar contra las mujeres, Marta?
Sí, pues efectivamente, queridas compañeras, me da mucho gusto saludarlas este inicio de semana y comentar que desafortunadamente lo que hemos visto a partir de primero las acciones afirmativas y después la paridad que ha significado un incremento progresivo de más mujeres en los espacios de toma de decisiones, ha ido acompañado de la mano de mayor violencia contra las mujeres. O sea, es un hecho irrefutable que mayor presencia de mujeres en la toma de decisiones ha podido permitir evidenciar, no sé si ha aumentado la violencia, pero ha quedado mucho más clara la violencia política hacia las mujeres y de manera muy particular en las elecciones como la del año pasado, que fue una elección constitucional donde hubo elecciones para todos los cargos de elección popular, diputaciones, senadurías, etcétera. Hubo muchísimos casos de violencia política contra las mujeres y en este año que solamente hay dos estados en elecciones municipales, que son Durango y Veracruz, pues ya reporta los datos que da a conocer Integralia, ¿no? De cómo, pues al no ser incluso elecciones tan generales, sigue habiendo situaciones de violencia. Y sí me quisiera detener en el tema de que efectivamente, em, al ser Durango y Veracruz elecciones municipales, pues también ponen en evidencia algo que hemos señalado desde hace mucho tiempo con respecto al tema de la violencia política hacia las mujeres que tiene que ver con el territorio. Es decir, hay este tipo de manifestaciones de violencia política que se pueden dar en todos los espacios donde te muevas, en el partido, en la candidatura de diputación, en todos los cargos a los que estés buscando acceder o en los que te encuentres, no necesariamente de elección, sino cargos públicos, hay violencia política, ¿no? Y entonces, en el tema municipal, además, hay una violencia mucho más física, mucho más que pone en riesgo la vida de las mujeres, ¿no? Y que les cuesta la vida, ¿no? Porque es el espacio donde hay cacicazgos de tipo político o ahora además vemos en el escenario no solamente cacicazgo políticos de los señores que siempre tenían controlados esos espacios, sino vemos a otros poderes fácticos como la delincuencia organizada irrumpiendo a querer controlar estos espacios locales. Entonces me parece que es muy importante en el análisis de la violencia política tener la evidencia de cómo a nivel municipal nos hace falta tanto trabajo, porque además a nivel municipal, y con eso termino mi comentario, es donde más trabajo nos ha costado a las mujeres acceder a los espacios, es donde todavía hay una brecha de desigualdad enorme en cuanto a los derechos políticos de las mujeres. Y que nos recuerda precisamente el debate en términos, aquí cruzan muchos temas, como ya lo planteó Angélica, la violencia contra las mujeres, la falta de una política real de prevención, pero también el debate en términos del territorio y de la criminalidad, porque de eso también se está hablando. Vamos a ir a un corte de estación, no se vaya, estamos aquí en la mesa política, volvemos contigo, Imelda Marrufo, al regresar de este corte. Recuerde nuestro número de cabina 5535084761 y nuestras vías de contacto a través de las redes sociales. Le invitamos a que utilice los dos hashtags que estamos, pues eso, haciendo uso. Uno es IMAC Radio, otro Periodismo Feminista, para que pueda comunicarse con nosotros. Imelda Marrufo, ¿qué hay que decir de esto que plantea tanto Angélica de la Peña como Marta Tagle? ¿Cómo la ves tú? Pues muy buenos días. Buenos días. Saludo a Marta, a Angélica, a todo tu equipo y a quienes nos escuchan, que esperemos estén compartiendo en las redes sociales. Decir que tanto Angélica nos ha dado un panorama súper importante en términos de contexto, de datos, de las principales problemáticas y Marta, además, como ya lo indicaba Lucía, pues todo el trabajo que le reconocemos la trayectoria por lo que se ha logrado con su aporte en el ámbito legislativo, incluso presupuestario, que nos señalaba muy claramente la situación de la violencia contra las mujeres, las candidatas y otras más en los casos de violencia política, en lo que también nos decía ella, cómo se ha avanzado mucho en la paridad y todo lo que ha costado esta, pero que también a la par pues se ha visibilizado e incrementado la violencia política. Y yo lo que quiero situar es el tema también de los territorios, Lucía, que parte de lo que tú centrabas,
Y en el caso de, bueno, de una de las candidatas o de la regidora asesinada en el municipio de Teocaltiche, en Jalisco, recordar que en esa zona, Lucía, se disputa el crimen organizado, tanto el cártel Jalisco y el de Sinaloa, las plazas, y hay una disputa muy fuerte a nivel territorial. Cerca de ahí, digamos, un poco escuchando yo también algunas compañeras y periodistas de la zona, pues no podemos olvidar que está todo el tema de Rancho Izaguirre, ¿verdad? Hacia esa zona, hacia la parte más sur. Y me parece muy importante decirlo, en el caso de Veracruz, que estamos hablando de otra la candidata asesinada, ¿no? De nombre Yesenia Lara, pues estamos hablando de un estado como Veracruz, Lucía, Marta, en el cual, según leía también yo algunos datos, pues al menos 20 personas candidatas han sido víctimas ya de agresiones en lo que va del año, y también esto ha generado pues el que se desistan, digamos, de participar en estos procesos. Entonces me parece que también hay que ubicar mucho las zonas. En el trabajo que hizo CIMAC y que presentaba, nos compartía la semana pasada Lucía, me parece que da también cuenta de un panorama sumamente importante, y me llama la atención porque leíamos y recordábamos que el 24 superó al 23, pero recuerdo también los datos del 23 en lo que se leía y en lo que revisábamos los datos estadísticos, y desde el 23 estábamos hablando de 316 agresiones contra mujeres, ¿no? Un año antes las constituyentes nos daban cuenta también de la situación de la violencia política contra las mujeres. Entonces, pareciera como que cada año, Angélica, o sea, se trata de veras ir desplazando el anterior. Y en esta parte de los municipios que nos recordaba mucho Marta, pues claro, en las comunidades donde están más apartadas o más alejadas es donde menos condiciones hay. Y yo nada más diría, como un poquito para concluir esta parte de la aportación, decir pues todo el daño que esto genera pues, hacia la democracia, todo este tema de la criminalidad, Lucía, porque finalmente disuade mucho el que las mujeres, digamos, quieran participar en estos procesos, si ya de por sí. Y en esto significa que nos quedamos cada vez más sin opciones para poder, digamos, elegir por mejores perfiles y mejores candidatos. Y en ese sentido, me parece a mí que pues ahí hay mucho, digamos, por qué seguir debatiendo y pugnando, porque tiene que ver con las condiciones de seguridad que no están construidos. Leía la noche por la mañana que había llegado todo un contingente a Veracruz, ¿no? Para los temas de seguridad, que la Guardia Nacional, que no sé qué tanto. Pero finalmente también este tipo de contextos, Lucía, compañeras, pues disuelve mucho la participación política. Ya estamos hablando de Durango, de Veracruz, pero también de todo lo que está por venir para el 1 de junio en las elecciones a nivel nacional. Y de todos los territorios, aquí no hay territorio que se salve. Es decir, Morelos, bueno, veíamos el fin de semana la carnita asada en Tijuana, precisamente, sí, Tijuana es donde convocaron, Mexicali, donde convocaron precisamente la ciudadanía a tomar la plaza, a hacer la carnita asada, pues en un llamado a la falta precisamente de prevención de esta inseguridad que está viviendo la sociedad. Y pensando en esto que tú señalas, mi querida Angélica de la Peña, en términos de prevención, recordaba lo que ocurrió en días pasados también en Morelos, con el mural que de memoria a Gisela Mota, recordaremos la alcaldesa de Temixco en Morelos, asesinada un día después de que tomara posesión del cargo en 2016, y borraron el mural, Angélica, Marta, Imelda, quitaron el mural y no hay ninguna acción por parte de la autoridad para cuidarlo, resguardarlo o restituirlo. No se sabe a ciencia cierta cómo fue que desaparece el mural, pero de un día a otro simplemente pintaron la barda de color blanco y aquí no ha pasado nada. Esto es parte de la ausencia también de prevención, mi querida Angélica de la Peña. Pues sí, de prevención en donde las mujeres que estamos cada vez más empoderadas porque estamos asumiendo posiciones de poder,
posiciones de decisión, pues estamos invisibilizadas. Morelos tiene una gobernadora por primera vez en la historia y me parece que Margarita tiene que no descuidar, sino al contrario, bueno, yo pensaría, voy a ser gobernadora, soy gobernadora, tengo compromiso con las mujeres de mi estado. Soy presidenta municipal, tengo compromiso con las mujeres y las niñas de mi territorio municipal. Soy presidenta de la República. Llegamos todas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues no, ella tiene que remar contracorriente, sí, pero ella sabía, como todas las mujeres que llegan a las posiciones de poder, que tienen, como tú dices, remar en contra, pero ¿saben qué? No están solas. El problema de todas nosotras cuando llegamos a los espacios de poder es que nos olvidamos de que hay organizaciones detrás que están esperando a ser llamadas, a ser vinculadas, a ser integradas en la toma de decisiones que cada una de nosotras está representándolas a todas. Por eso me parece que el debate ahora tiene que ser muy bien, ya tenemos igualdad sustantiva, ya llegamos a la paridad, pero tenemos que exigirle a todas una especie de pacto. Miren, ¿qué pasó con esos acuerdos de Chapultepec para lograr la transición a la democracia en nuestro país? Recordémoslo. Ese pacto, los acuerdos de Chapultepec, que unieron a una diversidad de políticos, principalmente a hombres, para incidir en la transición a la democracia en nuestro país. Y claro que hubo una transición. El PRI dejó de gobernar, entraron otros partidos políticos, fue muy importante para el país. Ese tipo de pactos, ese tipo de acuerdos dan resultado, sí, dan resultado. Nosotras mismas, cuando hemos pactado y hemos hecho muchos convenios juntas, logramos desde el Parlamento de México, tenemos que acordarnos las tres que estamos aquí, que logramos en el Parlamento coincidir en muchos puntos, quizás dejamos dos o tres fuera, pero logramos que hubiese reformas en los códigos civiles, poco a poco ir en una cuota y subías la cuota, qué sé yo. Entonces, y por supuesto, salud, educación, tocábamos todos los temas y acordábamos sobre todos los temas. Yo creo, queridas, necesitamos decirlo con mayor puntualidad. Urge que nos acuerpemos, que volvamos y nos llamemos a los pactos que nos permitieron concretar acciones de manera conjunta. Si no lo hacemos así, vamos a seguir quejándonos y vamos a seguir viendo cómo siguen engrosando las cifras de denostación, de vulneración, de delitos contra las mujeres. Y quedamos aquí a ver lo que señalabas en términos de la importancia de generar políticas públicas de prevención y que me quedo pensando, ¿qué estará haciendo la Secretaría de las Mujeres a quienes le dieron el encargo? Es decir, ¿qué tipo de política pública, qué acciones, Marta Tagle, qué se está desarrollando desde el gobierno? Porque ¿cómo construir esos pactos? ¿Cómo llamar a la sociedad civil si no hay diálogo, mi querida Marta, si no hay posibilidad de ello? Y sobre todo en un tema tan recurrente o que nos debería de unir a todas como son las violencias. O sea, lo que sucede con estos casos que estamos hablando de violencia política contra dos candidatas es una realidad que nos atañe a todas, porque ya pudimos ver que no es una mujer de uno u de otro signo partidista, le pasa a cualquiera, o sea, no te andan preguntando de qué partido eres de cualquier nivel, puede ser en este caso de la presidencia municipal, a nivel municipal, estatal o federal, y no solamente las que están en la política, sino ejerciendo sus derechos en otros espacios como son cargos de toma de decisión. Y entonces, ante una realidad como esta que nos plantea Angélica, que es un tema de la violencia, que nos afecta a todas las mujeres en mayor o menor medida, no podría yo decir que por igual, pero digamos que en ese sentido a todas sin ninguna excepción, o sea, porque estando en diferentes espacios tenemos diferentes manifestaciones de violencia, es justo que se requiere por parte del gobierno y de las autoridades una política ya no para
atender la situación porque ni siquiera lo están haciendo. O sea, como tú comentabas al inicio de este programa, pues nos enteramos de los asesinatos de mujeres candidatas, sale en la nota roja unos días y se olvida y al rato viene otro caso más grave y vuelve a causar indignación, se pasa y el que sigue, porque así el que nombrabas de Gisela Mota, ¿hace cuántos años fue? ¿No? Y parece que se quedó olvidado ahí en la historia, ¿no? Entonces, desafortunadamente vamos viendo cómo pasa uno y otro. Ni siquiera, no hay ni siquiera la capacidad de las instituciones para atenderlo, para sancionarlo y para que no se queden impunes esos casos. Porque el asunto de Gisela Mota, mucho me temo que pues a estas alturas ni siquiera hay responsables después de tantos años. Y así, si fuéramos revisando cada uno de los casos de mujeres asesinadas, ya sea por violencia política o por cualquier otra modalidad de violencia, estaríamos en las mismas, ¿no? Y tampoco vemos del lado de la autoridad nada para prevenir. O sea, las que estamos en la política, yo siempre les digo que ya tenemos todo este marco legal que también nos costó mucho trabajo lograr, ¿no? De modificar 8 leyes y hacer un tramado legal para que pudiéramos defender nuestros derechos políticos. Pero ahora resulta que en el mejor de los casos salimos con nuestra sentencia que reconoce que somos víctimas de violencia política, pero pues es un papelito que no nos sirve para nada, porque los violentadores ahí siguen tan campantes y no pasa nada, ¿no? Con Entonces, fuero y todo. con fuero y todo, y defendidos y demás. Entonces, está haciendo, no hay nada para prevenir, no hay nada para atender, y lo único que se genera es un esquema de impunidad. Y la impunidad también nos queda claro qué es lo que permite que se siga reproduciendo la violencia. O sea, si no hubiera impunidad, si hubiera señales claras, incluso en casos muy emblemáticos que han sido muy públicos, muy sonados, de que hay una sentencia, de que hay consecuencias por matar a una mujer, eso sería suficiente para empezar a desincentivar que se cometa violencia contra las mujeres. Pero como no pasa nada, pues los violentadores pueden seguir Claro. cometiendo violencia. O sea, no hay consecuencias. Y yo creo que eso es lo grave del asunto, que las autoridades de todos los niveles, desde el municipio hasta la federación, desde la presidenta, además, no tienen esa reacción y seguimos con la impunidad en la violencia hacia las mujeres. Y de eso vamos a seguir hablando contigo, Imelda Marrufo, en cuanto regresemos de este corte. 55 35 08 47 61. Gracias por seguirnos. Aida, Fabiola, Lidia Cordero, Maite Hernández desde Piedras Negras, Yolanda Caballero desde Tijuana. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo en este momento. Y bueno, mi querida Imelda Marrufo, sin duda queda pendiente. El tema de justicia que plantea Marta Tagle me parece nodal. Pensaba, así como a bote pronto, cuántos casos, Imelda, se logran llegar a sentencia realmente pero no solamente de los actores materiales, sino incluso de los intelectuales. Tú que litigas todo el tiempo en casos de feminicidio, te topas cada 3 segundos con el tema. Claro, fíjate que escuchando a Marta, ella concluye un poco recordando o cuestionando cuántas sentencias tenemos, ¿no? Y que si hiciéramos una línea de tiempo, digo que no tenemos ahorita la información, pero me parece muy interesante, de estos casos que decíamos ahorita, Lucía, que cada año se supera el anterior, ¿no? Y en amenazas, en todos los diversos delitos, Lucía. O sea, estamos hablando de amenazas y de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y en los casos de feminicidio, pues habrá que ver, digamos, cuántos casos ha resuelto la Fiscalía General, ¿verdad? Porque yo no conozco, a menos, ¿verdad? O inclusive en las fiscalías de los estados. Y este me parece un gran tema, pues también como alguien que ha estado en estos temas en litigio y que justamente creo yo, ¿verdad? Que además de lo que hemos comentado, Lucía, estamos atravesando por un año y por un proceso muy complejo a nivel de justicia y también por muchas incertidumbres. El contexto justamente de la reforma
al Poder Judicial, que ya pasó, y las elecciones, va a mover muchas cosas, Lucía. Entonces, si ya de por sí, digamos, teníamos todos estos obstáculos porque las fiscalías no han tenido capacidad, me parece que ahorita hay mucha incertidumbre sobre quiénes son las y los juzgadores a los que se va a llegar este tipo de casos. Entonces, me parece que es un reto muy importante. Creo que este es un buen tema también para irlo como revisando, pero me parece que ahí es donde está. Y sobre todo la manera en la que se va a sancionar este tipo de casos, Lucía. Si vamos a retroceder, es la pregunta, ¿verdad? De lo poquito, digamos, que se ha ganado, porque si hay algunas cosas en términos de la Corte, lo dispuesto y demás, pero me parece que aquí es hacia dónde vamos, ¿verdad? Si vamos hacia adelante, Exactamente. si vamos hacia atrás. Y que será un tema que vamos a abordar sin lugar a dudas en este espacio, pero ligando a las violencias, mi querida Imelda, otro tema que colocado también en las redes sociales tiene que ver con el maltrato a los adultos mayores y en el concreto hacia esta mujer, este video que se volvió también viral del caso de una una casa de retiro en el cual pues se coloca este maltrato por las supuestas personas cuidadoras que tendrían que estar pues acompañando a las personas adultas mayores y que volvemos al tema de quién cuida a los cuidadores también, ¿no? Mi querida Imelda. Y Lucía, pues comentarles que, bueno, en principio, nada más para recordarnos que se considera en México una persona mayor a los 60 años, ¿no? Y esto es muy importante. Y a propósito de este video de maltrato que se hizo viral, Lucía, yo revisando un poquito la parte también jurídica, legislativa, decía, bueno, sí es cierto que en los últimos años, digamos, claramente se han estipulado e incrementado incluso en algunos códigos penales en las entidades. Yo revisé el de San Luis Potosí, que por cierto fue en donde se ve del caso que se viralizó el video, pero también otros, la Ciudad de México, el Estado de México, incluso el Código Penal Federal. Y nada más yo quiero como centrar ahí este tema muy claro, que ahí tenemos como a nivel jurídico mucha tela de dónde cortar, es decir, a lo mejor no la conocemos, pero desde los delitos de lesiones, inmediatamente este caso tiene que ver con eso, pero también existe el delito de discriminación, ¿no? Y no sabemos que existe a nivel penal, pero también sabemos que está también el delito de violencia familiar y que allí la violencia contra las personas mayores, contra las mujeres, está agravado, Angélica, Marta, y eso me parece sumamente importante, incluso por arriba de la mitad, ¿no? Entonces, hay, digamos, varios delitos que concursan o digamos que están relacionados con este caso, pero yo me quiero ir más allá de esta parte, digamos, solo punitiva y sí recordar y recordarnos que hay una responsabilidad de las instituciones del Estado porque además México ratificó los tratados internacionales de la Convención Interamericana hace apenas 2 años, ¿no? Si mal no recuerdo. Y además de que ya teníamos la Ley General de las Personas Mayores hace muchos años atrás, y ahí es donde yo me quiero situar, Lucía, para podernos recordar, ¿verdad? Que además todo este tema, digamos, de la situación de los maltratos obedece a un tema que yo supongo también Marta y Angélica comentarán, porque sé que en algún programa lo tocaron así, a lo mejor no este tema en específico, pero sí desde el ámbito de cuidados, y nada más decir allí que las instituciones tienen una responsabilidad. En este caso particular del centro, Lucía, porque también me habían preguntado, ahí claramente se define en la ley de personas mayores las responsabilidades de las instituciones. Está un consejo, ¿no? Está el Instituto Nacional para la Protección de las Personas Mayores y es al sistema, digamos, que le toca acompañar, presentar denuncias e incluso la ley, ¿verdad? Establece claramente la denuncia popular. Entonces, me parece sumamente importante situarlo, ¿verdad? Y situar que hay derechos y que los derechos a la autonomía, ¿no? A la movilidad y a todos esos derechos de tener un entorno mejor, más amigable, convivenciable, no se está cumpliendo. Yo quisiera nada más plantear, efectivamente tú decías, ¿quiénes son las personas cuidadoras? También decir que las personas cuidadoras tienen o tenemos derechos y tomaba un dato importante, ¿verdad? Que hoy en día el cuidado de las mujeres y el aporte que hacemos las mujeres al Producto Interno Bruto en México es alrededor del 20%. Entonces, lo que nosotras donamos de nuestro tiempo al cuidado.
Y ahí me parece que es todo un gran tema, que yo lo vinculo con todo ese tema del Sistema Nacional de Cuidados que aún está todavía sin empezar, digamos, y pensando en este tipo de poblaciones, Lucía, compañeros. Y que la igualdad, los cuidados, una vida libre de violencia, Angélica, no se decreta, se construye con instituciones, con leyes. Tenemos muchas leyes, pero no se aterrizan, no se juzga, no se logra concretar. Pues sí, en primer lugar porque no hay una mirada interdependiente del problema, del precepto legislativo, de la política pública. Necesitamos políticas y políticos que se obliguen a hacer un enfoque integral de todos estos preceptos legales y sobre todo de sus reglamentos, verificar que estos reglamentos estén acordes precisamente al precepto legal. Y sobre todo me parece que Imelda ha tocado un tema ahorita al final de su intervención muy importante. Desde hace mucho tiempo se ha estado insistiendo en que el Estado mexicano tenga en el marco jurídico el sistema de protección de las personas que cuidan a otras personas. Creo que el Sistema Nacional de Cuidados está ahí congelado, su ley reglamentaria en el Senado de la República, ya estamos en otra legislatura, pero me parece que el caso que motiva esta conversación, el del esnable video que vimos del maltrato criminal contra una mujer adulta en este centro de cuidados para personas adultas en San Luis Potosí, se pudo conocer porque había un video. Pero eso es lo cotidiano, queridas compañeras, es lo cotidiano, porque además es verdad que hay distintas situaciones que provocan que haya esta impunidad. En primer lugar, porque las personas que van a dar, las adultas y adultos mayores que van a dar a este tipo de instituciones, además de sufrir una discriminación y una discapacidad por la edad, y además muchas veces discapacidad física motriz, también algunas de ellas incluso tienen una discapacidad mental, de manera que no hay forma de que lo puedan decir, de que lo puedan identificar para saber a quién se lo va a decir, al familiar más cercano, recurrir a poner una queja. Estamos ante una situación muy compleja. Y bueno, el video nos evidencia nuevamente que hay un descuido institucional para que este tipo de instituciones tengan o no participación del erario público o sean solamente con apoyos privados, tienen igualmente que ser verificados por la autoridad. Y no hay esta verificación porque la gente adulta, por desgracia, no le importa a la sociedad y no le importa a los gobiernos. Esa es la verdad. Entonces estamos ante una situación que conocemos perfectamente bien. La discriminación por cuestión de edad, cuando hablamos de niñas y niños o cuando hablamos de personas adultas mayores, personas mayores, pues las leyes, las convenciones simplemente son letra muerta y la institución del Estado, cuando digo institución, lo digo con letras mayúsculas, las dependencias y las instituciones del Estado en todos los órdenes de gobierno se descuidan porque no son importantes estos hechos. Yo creo que hay que insistir en que se legisle y se ponga en funcionamiento el Sistema Nacional de Cuidados para tener un marco legal que unifique a todo el país en criterios fundamentales, pero sobre todo en instancias que permitan recurrir a una vigilancia permanente. En este tipo de instituciones no se tiene por qué estar esperando que haya una queja. Tiene que haber una verificación permanente, igual que pasa con las estancias infantiles. Tiene que la autoridad, en el nivel que corresponda, tiene que estar verificando el funcionamiento de estas instituciones. Tener claro, los videos ayudan mucho, pero sobre todo garantizar la profesionalización de quienes están al frente de la atención de estas personas. Es inadmisible, vergonzoso y no podemos de ninguna manera dejar de observar que allí hay un crimen contra estas personas que no pueden decir absolutamente nada por su propia discapacidad y abandono en el que se encuentran.
Y que volvemos a la débil memoria, ¿no? Ahorita que te escuchaba, Angélica, pensaba en el caso de esta instancia infantil aquí en la Ciudad de México, donde desaparecieron un montón de niñas y Ah, niños, y después no se supo nada. O sea, no sabemos si se investigó esas niñas y niños, dónde están, qué pasó con ellas. En fin, creo que vamos cayendo en esta débil memoria, no solo institucional, sino socialmente y de los medios, que se nos olvida quién supervisa todas estas casas, sino el ente gubernamental tendría que estar. Porque en estos comodatos que se hicieron, pareciera ser que el Estado se lava las manos y dice, bueno, pues ya lo entregué, entonces ya ahí que se haga cargo alguien más. Marta Tagle, vamos a ir a un corte de estación, regresamos contigo y agradezco a Leida Montalbán de Acapulco Guerrero, Antonia Luján de Ciudad Juárez, Chihuahua, enlace informativo de Uruapan, Michoacán. Gracias, Norma Laguna, por tus deseos. Vamos al corte, volvemos. Pues el final, Marta, ir cerrando, que pareciera que son temas distintos en la participación política o en los cuidados, pero no es así. Es un continuum de, por desgracia, de la violencia contra las mujeres. Sí, yo quiero reaccionar a varias cosas de las que han dicho mis compañeras, pero primero efectivamente poner en evidencia el tema de las mujeres en la edad adulta mayor, ¿no? Porque me parece bien importante tener claro, primero, que este caso de violencia, que como bien dice Angélica, no es el único, este se hizo viral porque hubo un video y que es muy común, y que si no se da en una casa de cuidado, se da en la casa de la propia persona, porque las mujeres adultas mayores reciben mucha violencia, ponen en evidencia algo que es bien importante señalar, que la mera transferencia, o sea, la única política pública que hoy hay con respecto a las personas adultas mayores es la pensión para adultos mayores. Y está bien porque genera ingresos, porque es muy necesario, porque se trata de poner un piso mínimo para garantizar una vejez digna. Pero pone en evidencia que la mera transferencia no resuelve ni atiende todas las otras necesidades de las personas adultas mayores en general y en particular de las mujeres adultas. ¿Por qué en particular? Las mujeres, y se los digo compañeras, porque en particular yo sí me preocupa, en el 2050 vamos a tener el doble de las personas adultas y no sé si llegue yo, faltan 25 años, pero va a haber el doble de las personas adultas mayores, ¿no? Y entonces las mujeres que lleguemos a la edad adulta mayor, llegamos, y lo digo incluso por mí, no vamos a llegar con seguridad social porque trabajamos en empleos más flexibles por las condiciones de género, sin acceso a la cobertura de la seguridad social, sin acceso a servicios médicos de salud, sin pensar ahorita ya tenemos un nuevo esquema de jubilación, pero ya no vamos a tener pensiones más que estas transferencias en el mejor de los casos, y además con una vida, una condición de vida totalmente diferente por justamente las condiciones de género que han marcado a las mujeres, cuidar a hijos e hijas, cuidar a personas con discapacidad, a personas enfermas, el trabajar dobles y triples jornadas. Entonces llegamos a la edad alta mayor con una serie de condiciones sin patrimonio, ¿no? Porque el patrimonio pertenece a los señores, y llegamos a la edad adulta mayor en eso. Y además en medio de una violencia que si la tuvimos de niñas, de jóvenes, de adultas, la vamos a tener de adultas mayores. O sea, la violencia contra las mujeres es un continuum, no hay una relación de igualdad, de respeto, y ya cuando estás en la adulta mayor, pues menos, ¿no? Entonces, vamos a tener todas estas condiciones como mujeres adultas mayores, y la mera pensión para personas adultas mayores no nos resuelve el problema a ningún adulto mayor, pero de manera muy particular a las mujeres adultas, porque al ser la misma cantidad, pues nosotros llegamos con otras necesidades a la edad adulta mayor. Y luego, también compartir con ustedes que coincido plenamente con lo que comentaba Imelda. Tenemos, y además yo hace poco tuve que hacer un trabajo en materia justamente de la armonización legislativa con respecto a los derechos de las personas adultas mayores y el cuidado, el derecho al cuidado. Y efectivamente en México revisa la legislación, las normas, e incluso nos fuimos a revisar hasta
el reglamento del Instituto Geriátrico, ¿no? Nacional de Geriatría, y tenemos en el papel unas normas que son maravillosas. Es más, superan a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de cuidados. O sea, de verdad tú revisas y todos los derechos están ahí, pero de eso, del papel a la realidad, pues la evidencia la tenemos en este video, donde pues no hay ningún tipo de condiciones para el cuidado de las personas adultas mayores, porque además se habla que este cuidado no solamente sea respetando las propias necesidades de las personas que llegan a la edad adulta mayor, sino además considerando condiciones de autonomía e independencia. Y si algo queda claro en este video de esta mujer adulta mayor que está siendo violentada en una casa de cuidado, es que nada de eso está sobre la mesa. Es una mujer que no tiene capacidad de poderse defender por sí misma, de que no tiene autonomía, que no tiene la capacidad de hacer valer sus derechos, ¿no? Y que entonces el tema de los cuidados de las personas adultas mayores ni siquiera está en la mesa. Lo que se ha hablado en esta etapa que tanto se habla del sistema de cuidados y que ya vamos a tener un sistema de cuidados, no sé cuándo, ni cómo, ni por quién. Lo único de lo que se habla es de las infancias, ¿no? Y ya ponían aquí en evidencia que ni siquiera las infancias tienen condiciones para ser bien cuidadas y mientras los papás, mamás van a trabajar, ¿no? Sino que el tema de las personas adultas mayores ni siquiera están en el panorama de las políticas que se requieren ya empezar a diseñar, tomando en cuenta que además la pirámide poblacional es cada vez menos, va a haber menos personas que se encarguen de los cuidados, y entonces por eso es que yo me preocupo por si yo, por si yo no llego al 2050 como adulta mayor, con más población adulta mayor, con menos contribuyentes, con menos servicios de cuidados y sin un entendimiento del tema del cuidado amplio, de garantizarle a las personas eso como un derecho, no como una dádiva, no como que estés encerrado en una casa a ver si alguien te cuida, sino realmente garantizando lo que implica una vejez digna. Y me parece que si no nos apuramos, las que estamos en esta mesa a trabajar en ese sentido, nos van a ganar los años. Pues todas vamos para allá, ¿eh? No importa qué edad tengamos, hoy en día todas vamos para allá. Si bien nos va, llegaremos a cumplir los 60 y más, mi querida Angélica de la Peña. Bueno, yo ya rebasé los 70, perdonen, voy a cumplir 71 este mes. Pero sí observo que hay una situación muy compleja para las mujeres de todas las edades. Cuando hablamos de las mujeres, estamos hablando de quienes nacen y de quienes mueren. Toda esta etapa vital de las mujeres que nos tiene que preocupar porque, insisto, hay una discriminación ancestral, no tenemos que fundamentarla, la hemos estudiado todas las que estamos aquí, y los gobiernos tienen la responsabilidad de aplicar la legislación, esta maravillosa legislación que mencionaba con toda certeza Marta, que hemos construido todas. La característica de todas estas grandes reformas y las leyes es que ha sido construida integralmente por todas las mujeres, unas estando en un ámbito, otras en otro ámbito, con una diversidad. Nunca nos ha separado, por cierto, la militancia, la simpatía partidista. Siempre hacían su esfuerzo las mujeres que estaban en el partido del poder para deslindarse del control y las amenazas de los señores patriarcas de sus partidos. Digo, tenemos historias que contar y estas historias, por desgracia, siguen estando allí sin concretarse todo lo que se ha, insisto, vaya la redundancia, plasmado en la legislación. El marco jurídico que constituye un Estado de derechos para las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones, hoy no le está yendo bien. Y lo tengo que decir con toda puntualidad. Hay un retroceso tremendo y me lamento muchísimo porque ahora que tenemos igualdad sustantiva en los congresos de las 32 entidades y también en el marco del Congreso de la Unión, las mujeres han permitido que programas desaparezcan, que programas se les quite el presupuesto, que no haya una política clara y contundente para proteger los derechos de las mujeres a partir de aplicar la ley que hemos construido,
que han permitido que señores como Cuauhtémoc Blanco siga con su fuero en vez de permitir que vaya y enfrente a la autoridad y se defienda. Pero también se escucha a una mujer que lo está denunciando. O sea, la situación es muy compleja. Con eso termino. No quiero aguardarnos el día, pero tenemos todavía mucho que trabajar con esas mujeres que están ahí en el poder, que tenemos que llamarle la atención a la importancia de que se unan todas, de todos los partidos, con las que estamos afuera, porque, insisto, así se construyen los pactos. No llega una, llegamos todas. Bueno, pues hay que verlo a partir de que quienes llegan recuerden que no están solas y que llegaron ahí por el trabajo de muchas que estamos afuera. Imelda Marrufo, ¿qué habría que ir cerrando ya en esta emisión? Bueno, pues decir, bueno, coincido mucho con lo que Marta comenta y por supuesto Angélica, y hay varias preocupaciones también que me parece importante recalcar. Se deja de ser niño o niña a los 18 años, pero puedes vivir, por supuesto, más de 30 años, de acuerdo pues a la esperanza de vida, pero por supuesto a las condiciones que se puedan tener siendo persona mayor, Lucía, y esto significa que como ya se expresaba, se tiene que generar esas condiciones. Hace, digamos, un par de años atrás, cuando se ratificó por México la Convención Interamericana de Personas Mayores, la secretaria actual de Bienestar expresaba, digamos, con mucha, se congratulaba pensando o expresando como si la pensión, o entre comillas pensión, porque digamos, o este apoyo de bienestar, ¿no? Iba a resolver y a generar o a, permitir el acceso a otros derechos a las mujeres, a las mujeres, a las personas mayores, y esto no es así, como ya se ha dicho, como lo ha remarcado Angélica. Entonces me parece importante decir que un apoyo de este tipo, claro que no va a resolver las condiciones de movilidad, claro que no va a resolver las condiciones, digamos, de los derechos de dignidad de las personas, etcétera, etcétera. Y yo lo que quiero además recordar por este caso en particular, que también nos han preguntado, pues es que las personas, digamos, que en las estancias o en este tipo de centros de cuidados que cometen este tipo de violencia, es equiparable también al delito de violencia familiar, y esto también no es importante señalarlo. Y decir por último también, Lucía, que la pandemia nos trajo de verdad unas impresionantes reflexiones. En ese tiempo, Lucía, Angélica, compañeras, las personas mayores eran las principales, y lo voy a decir así, las principales sacrificiables. O sea, los oxígenos, digamos, ustedes recordarán esto, se priorizaba, digamos, a otras personas de otras edades el ponerle los oxígenos para que permitieran la vida, porque en principio, por ser personas mayores, ¿no? Pues se consideraba como una persona que se le podía prescindir de ese tipo vital, y por eso es que, de hecho, en algunos lugares, yo recuerdo muy bien en Juárez con mis compañeras Lidia, Yadira y otras más, hicimos una red para poder conseguir oxígenos para que principalmente, ¿verdad?, las personas mayores tuvieran acceso al oxígeno para poder vivir. De eso es lo que estamos hablando, de una cultura social también, no solo, digamos, a nivel de Estado, como lo dice Angélica, sino socialmente construida de desprecio por la vejez. Totalmente, es decir, por eso yo decía en algún momento, la igualdad, el respeto a la dignidad humana no se decreta, se tiene que ir construyendo, y cambiar esos patrones socioculturales bueno, implica, más allá de las leyes, promover efectivamente que haya un reconocimiento del respeto a las personas a lo largo de la vida, porque no es en una edad sí y en otra no, en una entidad sí y en otra no, es cómo logramos, como ya lo decías, Angélica, la armonización en todos lados, y creo que un gran balance habrá que hacer ahora que vayan cerrando las gobernadoras, las presidentas municipales, de qué cambió en sus entidades federativas en relación a los derechos humanos de las mujeres. Chihuahua tiene también una gobernadora, qué tan en el centro
de la política de gobierno se colocó la vida y la integridad de las mujeres. Me parece que ese será un balance que sin lugar a dudas habrá que hacer. Gracias, Angélica de la Peña, Marta Tagle, Imelda Marrufo, por estar esta mañana aquí en la mesa política. Gracias a Judith Velasco, Antonia Luján, que nos ha hecho llegar varios comentarios. María Valeria, Norma Laguna, Antonia, Aleida, Yolanda, en fin, Lidia, todas las que estuvieron conectadas y que fueron mandando saludos. Muchas gracias por estar aquí. Y pues ya se nos agotó el tiempo. Gracias también a la producción de este programa que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien hizo el guión musical, la selección musical, las cápsulas y también el guión. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes y nos vemos aquí en la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Gracias. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.